Microsoft acaba de publicar un estudio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Y esto no es una predicción, es una observación directa basada en cómo millones de personas ya están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para hacer tareas que antes consideraban exclusivamente humanas. Veamos, usted trabaja, organiza, escribe, investiga o tal vez asesora, consulta, diseña, tal vez dirige una oficina, coordina presupuestos, lidera equipos. Si su ocupación depende del lenguaje, de la información estructurada, de la repetición sofisticada, de procesos específicos de comunicación, entonces su trabajo ya está en el radar de la automatización. Porque las profesiones más vulnerables no son las más simples, son las más replicables. Gerentes de proyectos, analistas financieros, responsables de recursos humanos, coordinadores administrativos, asesores legales, diseñadores corporativos, asistentes ejecutivos. Profesiones donde el juicio se traduce en sistemas, el análisis se convierte en patrones y las decisiones siguen rutinas previsibles. Mientras tanto, el otro lado de la moneda, ocupaciones físicas, presenciales, sensibles, esto es, aquellas que requieren juicio inmediato, contacto humano o destreza motriz, todavía permanecen fuera del alcance de la inteligencia artificial generativa por ahora. Por ahora, enfermeros, bomberos, mecánicos, educadores de primera infancia, terapeutas, chefs, trabajadores sociales. Allí donde el cuerpo y la empatía toman decisiones, el algoritmo aún observa desde lejos, desde la barrera. Pero el verdadero riesgo no está en perder el empleo. Está en perder el sentido de utilidad. La inteligencia artificial no viene por su salario, viene por su narrativa de productividad. Por eso esa idea de que su trabajo representa un aporte, una función, un valor dentro del sistema. Y como escribí en mi columna México ante la inteligencia artificial para el periódico El Financiero, esta revolución no se trata solamente de aprender nuevas herramientas. Se trata de redefinir el propósito profesional en un mundo donde ya no basta con saber hacer. Hay que saber por qué se hace. Porque si una máquina puede hacer lo que usted hacía, ¿qué parte de ese trabajo era verdaderamente humana? La solución no está en resistirse, está en rediseñarse. Si la inteligencia artificial ejecuta lo estructurable, usted puede pensar en lo estratégico, supervisar, curar, decidir con ambigüedad y criterio. Lo humano no está en la rutina, está en la intuición, en la duda, en el matiz que no puede ser programado. Y como también reflexioné en mi artículo Apocalipsis, esta transformación no es laboral, es ontológica, es la pregunta incómoda que todos debemos enfrentar. ¿Qué queda de nosotros cuando lo que hacíamos ya no requiere que estemos ahí? La inteligencia artificial no es el apocalipsis, es el espejo. Uno que le obliga a usted a mirar con sinceridad cuánto de lo que hace es repetición y cuánto es generar valor. Y si lo humano es lo que queda, entonces es momento de defenderlo. No desde el miedo, sino desde la reinvención. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 5 de agosto. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual.
El gobierno de México no quiere depender de OpenAI ni de Google. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que ya se está trabajando en el desarrollo de un modelo de lenguaje con inteligencia artificial. La promesa de este político es competir en la nueva economía digital y el modelo será presentado en el mes de noviembre. Ambicioso, sin duda. Pero mientras tanto, empresas como ArcelorMittal, uno de los gigantes acereros del país, tuvo que apagar su alto horno por falta de electricidad. Sí, 6 meses de paro técnico por apagones de la Comisión Federal de Electricidad. Y no es una metáfora, literalmente no hay energía suficiente para sostener la producción. Dañaron el horno y esta empresa, ArcelorMittal, tuvo que apagarlo para hacer algunas reparaciones y va a tardar 6 meses en echarlo a andar nuevamente. Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo vamos a entrenar un modelo de inteligencia artificial si no podemos ni mantener encendidas las turbinas de vapor porque no se puede suministrar a las empresas que operan en nuestro país energía segura? La paradoja es brutal. Por un lado, el gobierno habla de soberanía tecnológica, de lenguajes propios, de inteligencia artificial con identidad mexicana. Pero por el otro, la infraestructura energética se tambalea y las industrias clave enfrentan apagones que paralizan la producción nacional. ¿Queremos inteligencia artificial soberana? Perfecto, pero antes quizá deberíamos garantizar soberanía eléctrica, porque sin energía ni los datos se procesan, ni los servidores funcionan, ni el futuro digital arranca. Economía. Hablemos de temas económicos en nuestro país. Pemex recibió un impulso. Fitch elevó su calificación de B+ a B. La razón: mejoras en liquidez y el respaldo del gobierno. Pero aún así la petrolera sigue bajo presión, tiene una deuda enorme y los resultados operativos siguen sin convencer. Pero mientras Pemex sube, las remesas se hunden. En junio llegaron $5,201 millones, una caída del 16.2%. ¿Qué está pasando en aquel país? En Estados Unidos hay menos empleos para mexicanos, hay miedo a deportaciones, menos operaciones y montos más bajos por añadidura. Las remesas podrían caer 4% este 2025, algo que no veíamos desde 2013, y esto pega directamente al consumo y al ingreso disponible de millones de hogares, sobre todo en el centro y sur de nuestro país. Y pues no mejora el ánimo. El 98% de los analistas encuestados por el Banco de México cree que la economía de nuestro país no está mejor que como estaba hace un año. Pero aún así hay matices. El Producto Interno Bruto de México creció 0.7% en el segundo trimestre. Es bajo, pero es mejor de lo previsto. Servicios sigue siendo el motor, aunque la industria y el campo muestra serias flaquezas. Y en temas económicos internacionales y de Estados Unidos, le cuento que el crecimiento en aquel país de su Producto Interno Bruto fue sólido, un 3% anualizado en el segundo trimestre, pero al mismo tiempo el mercado laboral de aquel país se está debilitando. Solo 73,000 empleos creados en junio y revisiones a la baja en meses previos. La Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de aquel país, mantuvo su tasa, pero hay mucha tensión. 2 miembros votaron en contra de mantener la tasa. Ellos querían un recorte y esto es algo que no haya unanimidad, que no ocurría desde 1993. Y sí, el tema arancelario volvió a la mesa en Estados Unidos. Le cuento que aquel país ha recaudado $5,762 millones tan solo de los aranceles que se han impuesto a productos mexicanos. Y en este tema, la semana pasada también nos enteramos que Trump extendió por 90 días medidas que afectan a autos, autopartes, acero, aluminio y cobre. Es decir, estas
tarifas o aranceles que está imponiendo unilateralmente se extienden 90 días. Ahí hay un acuerdo o un compromiso del gobierno de México de quitar aranceles no económicos, no comerciales. Iremos viendo de qué trata puntualmente esto, aunque ya se ha mencionado en prensa algunas ideas. Y finalmente, las importaciones de productos desde México ya han caído un 20%, específicamente en el sector automotriz 6%. Esto es lo que sucede en temas económicos a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos. Talento. ¿Brillan por igual los superastros o los colaboradores de alto desempeño cuando cambian de equipo, cuando cambian de organización? Y hablemos de una nota publicada por The Economist hace unas semanas que pone el dedo en una vieja herida del mundo corporativo. En la competencia cada vez más feroz por el talento en inteligencia artificial, las cifras son desorbitadas y los movimientos casi de ajedrez. Meta, sí, la empresa de Mark Zuckerberg, y de hecho se dice que él en persona está buscando atraer mentes brillantes de Apple y de OpenAI con ofertas millonarias. Detrás de esta guerra silenciosa por robarse talento, específicamente en inteligencia artificial, es donde surge esta pregunta muy profunda. ¿El genio de una persona se puede trasladar de una empresa a otra sin perder potencia? Pues bien, las investigaciones apuntan que esto no es posible. Es decir, no puedes trasladar a una persona de una organización a otra, aún así que sea alto desempeño, y esperar que mantenga su potencia, su desempeño. En promedio, señala este artículo de la revista The Economist, los ascensos internos superan en desempeño a las contrataciones externas. ¿Por qué? Bueno, las personas promovidas desde dentro conocen los códigos, saben a quién acudir cuando tienen dudas, pueden iniciar sesiones sin llamar a sistemas, y aunque eso parezca un tanto anecdótico, el verdadero obstáculo va mucho más allá. El rendimiento no depende solo de la brillantez individual, está entrelazado con el contexto, con el equipo, con la gente, con las relaciones, la cultura, los procesos y el conocimiento tácito que rodea a esta estrella de alto desempeño. Un estudio de Harvard lo muestra de manera contundente. Incluso los analistas financieros más reputados bajan su desempeño tras cambiar de firma. En despachos de abogados británicos, el patrón se repite. Las firmas que contratan estrellas rinden menos que aquellas que se quedan con sus equipos estables. La causa, el talento disruptivo, lejos de encender la mecha, puede incluso desajustar dinámicas, absorber recursos y desplazar la atención que antes nutría al colectivo. Ahora bien, hay matices que vale la pena considerar. Algunos roles, como los pateadores en fútbol americano, son tan autónomos que su rendimiento no depende del equipo. Pero otros, como los receptores, que requieren coordinación casi quirúrgica, pierden eficacia si cambian de sistema. Y cuando las estrellas migran junto con sus equipos, el equipo se diluye, porque ahí el talento no es individual, sino grupal. Es un organismo, no un héroe. ¿Y qué pasa en el terreno de la inteligencia artificial puntualmente? ¿Qué es lo que da pie a este artículo de la revista The Economist y a lo que está haciendo específicamente Meta, Mark Zuckerberg, de quererse traer grandes estrellas en inteligencia artificial de otras compañías como es OpenAI o como es Apple? Bueno, ahí el panorama cambia un poco. El conocimiento de vanguardia es escaso y unos pocos talentos pueden tener un impacto desproporcionado, pero incluso en ese nicho el entorno importa. Las empresas con mejor desempeño pueden amplificar sus virtudes. Las que buscan ponerse al día, por más que rieguen millones y millones de dólares, quizás solo consigan una estrella atrapada en una atmósfera que no le permite brillar. Porque sí, el genio para brillar
necesita algo más que luz, necesita el aire que lo rodea. Cultura. Escuchemos la actualización de un tema que Isca González ya nos había comentado el pasado mes de mayo. Muy interesante. Y se trata de la demanda colectiva en contra de Workday, la plataforma de gestión de talento y capital humano, por presunto uso discriminatorio de inteligencia artificial en sus procesos de contratación. Es un caso que abrió un debate sobre ética algorítmica, sesgos en la comunicación y responsabilidad legal en la era digital. Por eso es tan interesante y sobre todo importante seguirle dando seguimiento a este tema y eventualmente ver cómo finaliza. El caso Mobley versus Workday, amigos, está poniendo a la compañía de tecnología, recursos humanos y finanzas en el ojo del huracán. Workday se encuentra en el centro de una demanda colectiva relacionada con el uso de inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento y contratación. En mayo de este año, lo recordarán que fue mencionado aquí en People Friends, una jueza en California aprobó la acción colectiva sobre la demanda de discriminación por edad, donde los candidatos comentaron que no fueron considerados en procesos de selección debido a las recomendaciones discriminatorias de inteligencia artificial de Workday. Los demandantes decían que recibieron cientos de mensajes rechazando sus aplicaciones de manera inmediata, sin tener la oportunidad de entrevistarse para empleos a través de Workday. Esto es en violación a la ley contra la discriminación por edad en el empleo. Esta ley de 1967 es una ley estadounidense que protege a las personas de 40 años o más de la discriminación laboral basada en edad. Ahora, Workday es una empresa que es utilizada por un 60% de las Fortune 500, tiene 11,000 clientes a nivel internacional. Estos clientes están en más de 175 países y como organización Workday tiene 22,000 colaboradores. El 31 de julio, esta misma juez ordena a Workday que proporcione una lista exhaustiva de compañías que habilitaron la tecnología de inteligencia artificial en sus procesos de selección. Y fue muy clara diciendo que Workday no puede adecuar la lista para excluir a las personas precalificadas o clasificadas mediante un producto que tienen que se llama HireScore. Workday adquirió HireScore en 2024 y esta herramienta en sí es la que precalifica el perfil o currículum de la gente que aplica una posición a través de Workday en función de los requisitos de la vacante. El uso de la inteligencia artificial en la contratación sigue siendo un punto de controversia, amigos, porque en Nueva York se restringió el uso de inteligencia artificial en procesos de selección en 2022 y esa ley entró en vigor en esta ciudad en 2023. Es decir, cualquier herramienta automatizada para la toma de decisiones en Nueva York tiene que ser auditada y todos los candidatos deben ser notificados sobre el uso de la tecnología en función de esta legislación. Ahora, este tema impresionante de Workday está en un punto álgido porque Workday dice que cada empresa tiene sus propios criterios para alimentar la inteligencia artificial y decir entonces qué candidatos avanzan o no en el proceso. Y durante toda esta revisión que se ha hecho durante la demanda, los documentos que presentan los jueces dicen sí, pero no. O sea, si tú como herramienta le estás ayudando a las empresas, tendría todo que estar apegado a la ley. Y entonces, ¿tu inteligencia artificial es unificada o no? Workday tiene que presentar la lista de sus clientes que hayan habilitado la tecnología antes del 20 de agosto. Y amigos, la reflexión el día de hoy es cómo las empresas definen entonces qué candidatos avanzan o no. ¿Qué poder en la toma de decisión tienen los reclutadores? ¿Cómo influye lo que requieren los hiring managers? Y sobre todo algo que también hemos hablado aquí, ¿cuál es la experiencia que viven los candidatos durante todo este proceso? Que no se nos escape. En México, tener hijos ya no es solo una decisión de deseo, es una cuestión de posibilidad. Una encuesta reciente de la UNFPA, un organismo de las Naciones Unidas, lo deja claro. Las razones más comunes en nuestro país, en todo el mundo, pero específicamente hablando de nuestro país, está profundamente ligado a temas económicos. Puntualmente en México, más del 90% de los encuestados hablan de restricciones económicas, de vivienda y de empleo
como los principales frenos para tener hijos. Y no es solo una percepción. La tasa de fecundidad en el 2024 cayó a 1.89 hijos por mujer. Esto es menos del umbral mínimo de reemplazo poblacional, que es de 2.1%. ¿Y qué implica todo esto? Ya lo hemos dicho, menos trabajadores, más adultos mayores, más presión sobre pensiones y sistemas de salud y menor dinamismo económico. La población mexicana empezará a envejecer ya a partir del 2030. No es muy lejano, es en 5 años, y si no diseñamos una estrategia seria de productividad, automatización y rediseño del retiro, el futuro laboral podría colapsar sin relevo generacional. Adicional a todo esto, en mi columna de hoy martes para el periódico El Financiero, reflexiono sobre 2 temas muy puntuales, además de esta implicación laboral que ya mencionaba hace unos momentos. Primero es, ¿cuáles son las razones más comunes para no tener hijos? Ya di un vistazo que es el económico, ahondo en otras. Y el segundo, sobre todo, ¿qué implica en el mediano y largo plazo la despoblación? Es decir, la disminución de la población a nivel global, porque hay por ahí algunas voces progresistas que dicen que esto es positivo para el mundo. Aparentemente no es así, pero bueno, en mi columna de hoy martes para el periódico El Financiero ahondo más en este tema. Y ahora escuchemos a Yeshua Gómez, quien ahonda en un tema que hemos venido analizando en distintos episodios, que él ha venido puntualizando y dándole un seguimiento muy cercano, y tiene que ver con la probable reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y esta semana Yeshua nos comparte detalles sobre una prueba piloto que está llevando a cabo la empresa OXXO, las tiendas de conveniencia del gigante corporativo regiomontano FEMSA, Fomento Económico Mexicano S.A. Adelante, Yeshua. Hola a todos. Esta semana les quiero platicar de la reforma laboral, de la reducción de la jornada, de la cual ya hemos platicado acá, que se trata de una reforma que reducirá, en teoría, de 48 a 40 horas al año 2030. Algunas empresas ya han comenzado a actuar antes de que sea obligatorio y es sumamente interesante. Esta semana tuvimos el caso, o al menos leímos una nota de FEMSA y una prueba piloto en las tiendas OXXO. La noticia dice que a partir de este trimestre, FEMSA anunció que ya lleva a cabo pruebas piloto con jornadas de 40 y 45 horas semanales en las tiendas ubicadas en distintas regiones, en las cuales incluye Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, Puebla, Hidalgo y Tamaulipas. A este respecto, el director de finanzas, Martín Arias, explicó que estas pruebas están evaluando cómo adaptar los turnos de trabajo. Más horas en días de alta demanda y menos en aquellos días que se consideran como lentos, buscando cumplir semanalmente con las nuevas exigencias una vez que entren en vigor. Insistimos, todo esto, a pesar de que ya se ha discutido, se ha platicado, han habido mesas, por ahí ha habido unas iniciativas que se han echado para atrás, que se han platicado, pero pareciera ser que ya es una realidad. Nosotros sostenemos que sí, simplemente es una cuestión de mero trámite, ¿no? La idea que está haciendo OXXO es recolectar datos muy valiosos sobre la operación, turnos flexibles, eficiencia, cultura organizacional y necesidades de capacitación. En las palabras de Arias dice: OXXO es un barco muy grande, no cambia de un trimestre a otro y requerimos cambios en sistemas, operación y cultura. FEMSA también destacó que los costos laborales ya han subido considerablemente. Lo que dicen ellos es aproximadamente un 22.7% en el segundo trimestre de este año. Por lo que ellos consideran que anticiparse a la reforma es también una forma de controlar el impacto económico y evitar improvisación. ¿Y esto por qué es importante para todos nosotros que escuchamos este People Trends? Este piloto de FEMSA es una señal claro. La reducción de jornada ya no es una opción. Insistimos, es algo que es inevitable. Empresas de gran escala como OXXO están diseñando modelos operativos donde las jornadas flexibles, ya sea de 40, 43 o 45 horas, permitan cumplir con la norma sin sacrificar la eficiencia ni la calidad de la atención. Además,
Este movimiento revela que el ajuste no solo es de horas, y creo que también ya lo hemos platicado bastante acá, es un tema de cultura organizacional, además pues de lo evidente de sistemas y de recursos humanos. Entonces la invitación que te hacemos es que si eres parte del área laboral o de operaciones, anticiparte ya es una estrategia sumamente inteligente, que tu empresa establezca hoy pruebas pilotos o análisis internos no es solo una medida proactiva, es una forma de crecer con certidumbre, sin sobresaltos cuando la reforma ya se vuelva exigible. Adelantarse a lo inevitable es altamente recomendable y si FEMSA ya lo hace, pues ¿por qué no lo haces tú? Tú también checa, verifica qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes ir viendo y visualizando. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends, donde seguimos hablando del derecho laboral pensado para empresas que no solo cumplen, sino que también compiten. Gracias por acompañarnos en el episodio número 89 de este martes 5 de agosto de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor hazlo a través de LinkedIn o en mi cuenta de la red X en @RogeSegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.